Impresionante. Pues vamos rápido a Lucas capítulo 24. Y si me dejas la Biblia, Josu, de nuevo, porque no me traje las gafas y la mía es de chavala de 20 años, la letra chiquitita. Pero acompáñame ahí a Lucas capítulo 24. Y vamos a leer una historia muy conocida. ¿Cuántos conocen el camino a Emaús? ¿Cuántos la han escuchado alguna vez, el camino a Emaús? ¿Cuántos no conocen la historia del camino a Emaús? Ok, pues vamos a leerla. Desde el versículo 13 en adelante, ¿vale? Déjame orar un momentito. Señor, gracias por este día que podemos estar juntos. Revélanos hoy tu resurrección, que a través de esta palabra nos sea revelado y nuestro corazón arda como el de estos dos cuando te escuchaban, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 13. ¿Esta qué versión es, Josu? Esa no la tenemos, ¿verdad? Nueva Biblia de las Américas. Pues pon Reina Valera y seguís la lectura como podáis, ¿vale? Es parecida. Es que no alcanzo a ver esta Biblia que yo me vengo arriba, que es muy guay porque es chiquitita, la echas en el bolso, pero ya sin gafas no, es muy difícil. Ya no tengo 20 añitos, así que vamos a leer en esta versión, pero es fácil seguirla. Dice así: aquel mismo día, 2 de los discípulos iban a una aldea. Este era un domingo de resurrección, este era el domingo de resurrección. Jesús acababa de resucitar y aquí tenemos a 2 discípulos caminando hacia Emaús. Estos 2 discípulos no eran del grupo de los 12, o sea, no eran de los que después fueron los apóstoles, pero la Biblia los denomina discípulos porque si eran cercanos a Jesús, si eran seguidores de Jesús, y vemos por la cercanía que ellos tienen con los apóstoles en el pasaje de después, que eran gente, no eran ajenos, eran gente conocida para los apóstoles. Eso quiere decir que caminaban también con Jesús, ¿ok? O sea, que eran catalogados como discípulos, pero no lo que recordamos como los 12. Dice que los 2 discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, un cachito andando, ¿verdad? Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. ¿Qué es lo que había acontecido? ¿Cuál era la conversación estrella en estos días? Que el maestro había muerto. Hacía 3 días que el maestro había sido crucificado y toda su esperanza de ellos, como de muchos de los demás seguidores y los que habían escuchado a Jesús, estaba puesta en el maestro y ahora el maestro no estaba, había muerto. Y había una conversación que me imagino que era interesante entre estos dos durante todo el camino de ¿qué ha pasado? Porque Él nos dijo que Él iba a estar siempre con nosotros y ahora Él no está, y cómo puede ser, y ahora vamos a ver un poquito más de lo que conversaban, pero me imagino que era una conversación acalorada, era una conversación muy interesante porque era toda la vivencia en esos días allí en Jerusalén que estaban viviendo. Era la comidilla de entre todo el pueblo y cuanto más entre estos seguidores de Jesús. Seguimos leyendo, dice versículo 15, y mientras conversaban y discutían, por eso digo que estaba acalorada la conversación, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para lo que no lo reconocieran. No solamente Jesús, su forma corpórea era diferente, este era un Jesús ya resucitado. Él ya había resucitado ese mismo domingo y ahora se estaba parando al lado de ellos y iba a hacer el camino a Emaús con ellos. Ellos no se estaban dando cuenta que era Jesús, no solo por la manera física, sino que de alguna manera espiritual, ahora lo vamos a aprender en esta historia, ellos no estaban viendo a un Jesús que había resucitado. Ellos conocían al Jesús que habían caminado con Él por las aldeas, que le habían visto hacer muchos milagros, que le habían visto obrar, pero no conocían a ese Jesús ya resucitado. Y por eso esta expresión que la Escritura usa de que sus ojos estaban velados y que no le reconocían. Versículo 17, y Él les dijo, preguntas de Jesús, ¿verdad? ¿Qué discusiones son estas que tenéis entre ustedes mientras van andando? Como si no lo supiera Jesús, ¿verdad? Que estaban discutiendo. Y ellos se detuvieron con un semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido esos días? O sea, ¿dónde estabas?
Se lo estaban diciendo a Jesús, imagínate. Yo digo, ¿cómo se aguantó Jesús aquí de hablar, verdad? Porque yo ya para esta altura de la conversación me ha dicho, ¡que soy yo! Pero se aguantó de decirles, ahora vamos a ver el por qué. Había un propósito en todo lo que Jesús hizo aquí. Pero dice, ¿eres el único que no te has enterado? O sea, todo el mundo habla de esto. El maestro ha muerto, le han crucificado. Algo dijo de que al tercer día él iba a volver, pero hoy es el tercer día. ¿Cómo andas? O sea, ¿estás perdido? ¿Dónde estás? ¿No te enteras de todo esto? Imagínate Jesús escuchando eso, ¿verdad? Dice, versículo 19, ¿qué cosas? Les preguntó Jesús, y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue una profecía poderosa, un profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Fíjate ya si su corazón estaba en un desaliento, en una desesperanza, en un desánimo, que ya no le llaman ni el maestro. Aquí ya es un profeta. O sea, como que en cierta manera se sentían defraudados. Él nos dijo, habíamos puesto todas nuestras esperanzas en Jesús, en ese maestro, y ahora Él no está. Y fíjate, le dan el título aquí nada más de profeta. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Qué fuerte lo que le están diciendo al propio Jesús sin ellos saberlo. O sea, dicho en lenguaje nuestro, teníamos todas nuestras esperanzas puestas en Jesús. Habíamos puesto toda nuestra ilusión por el porvenir en Jesús. Él es el Mesías. Pensábamos que era el Mesías. Sabes que aquí vivían bajo el Imperio Romano, bajo una esclavitud muy fuerte, en impuestos, en trabajo, en todo. No tenían libertad, el Imperio Romano gobernaba. Y ellos pensaban, este nos va a librar, este nos va a hacer libres. Y dijeron, ¿ahora qué? ¿Dónde está nuestro libertador? Habíamos puesto toda esperanza en Él, pero esperábamos que Él nos iba a redimir, pero creo que ya no va a ser así. Además de todo esto, este es el tercer día de que estas cosas han acontecido. Obviamente haciendo referencia, Él dijo que al tercer día iba a pasar algo y no ha pasado nada. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo llamaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. O sea, lo están contando como habladurías, no hay una certeza, no lo están creyendo. No hay fe en estas palabras. Le están contando a ese extraño que es Jesús, pero a ese extraño que se les ha acoplado en el camino, le están contando, ¿cómo no te has enterado de todo esto? Nos sentimos tristes, nos sentimos defraudados, nos sentimos sin esperanza. Nos han contado que la tumba está vacía, pero lo cuentan sin fe, sin creerlo. Versículo 25, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y entonces, comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. O sea, no sé cuánto duró esa prédica de Jesús, pero 11 kilómetros, ¿qué pueden ser? 6, 7 horas andando. Si Jesús se les acopló en una parte del camino, ¿qué pudo estar Jesús? 2 horas, 3, narrando a todos los profetas y todas las Escrituras. Vaya mensaje, ¿verdad? Imagínate escuchar ese mensaje de parte de Jesús. Jesús un poco molesto por estos dos, porque con todo lo que habéis escuchado, con todo lo que habéis visto, con los profetas, así como os lo han explicado, porque tú sabes que la Biblia, desde el inicio, toda la profecía está hablando de la muerte y la resurrección de Jesús. Y Jesús aquí se lo está recordando, pero dice, ¿por qué sois tardos de corazón para creer en lo que ya se os viene diciendo por años, por siglos, por generaciones? ¿Qué os pasa? Una vez más, como veíamos la semana pasada, esa molestia de Jesús por la falta de fe.
y les empieza a narrar todo. Versículo 28, perdón. Se acercaron a la aldea a donde iban y él hizo como que se iba más lejos, o sea, pues yo voy más para adelante. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya declinado, se está haciendo de noche. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Algunos dicen que estos dos discípulos reconocieron a Jesús porque al partir el pan recordaron cuando Jesús partió el pan en la última cena. Pero no creo que sea eso, porque estos dos no estaban en esa última cena. Acuérdate, esa última cena fue con los apóstoles. Y entonces no tendría mucho sentido que reconocieran esa manera de cortar el pan de Jesús. Otros dicen que quizás al él partir el pan vieron los hoyos en sus manos. Momentos después, él va con sus discípulos. ¿Recuerdas la escena, no? Esto pasa después de Maús. Estos corren a contarlo a los discípulos y él le muestra esos hoyos a sus discípulos. ¿Recuerdas un Tomás que tiene que meter el dedito y tocar, verdad? Para creer, el incrédulo de Tomás, para creer que realmente era Jesús. Entonces algunos dicen que al partir el pan vieron esa marca en sus manos y ahí reconocieron que era Jesús. El caso es que por unas o por otras, en ese momento un velo cayó de sus ojos y por primera vez estos dos discípulos ven a un Jesús resucitado. Este no era el mismo Jesús con el que habían caminado seguramente 1 o 2 años atrás. Este no era el mismo Jesús el que habían visto seguro hacer muchos milagros, porque sabes que la Biblia no registra todos los milagros que Jesús hace, y muchos más que ellos vieron. Seguro que estuvieron con Jesús cuando dio mensajes increíbles, cuando predicó, cuando habló, cuando dijo palabras de vida y de verdad, como Jesús hablaba y habla aún hoy. Estuvieron con Jesús todo ese tiempo, pero solamente en este momento que su velo se cae, es que por primera vez ven a un Jesús resucitado. Y yo quiero hablarte en esta mañana, es un día tan importante hoy, y cada día de nuestra vida tenemos que recordar lo que hoy se celebra. Y yo quiero hablarte de lo importante y determinante que es en nuestra vida vivir bajo la revelación de un Cristo resucitado. Tú puedes seguir a Jesús como estos dos. Tú puedes escuchar a Jesús como lo hacían estos dos. Tú puedes ser un seguidor, ser un amante de Jesús, ser, como dice aquí, un discípulo de Jesús, como eran estos dos, haber visto a Jesús obrar milagros, haber visto a Jesús hacer cosas maravillosas, haber escuchado y haber aprendido de las enseñanzas de Jesús. Pero que si no pasamos a vivir bajo la revelación ahora de un Cristo resucitado, nuestros ojos van a estar velados a todo lo que trae esa resurrección para nosotros. La resurrección de Cristo es la médula espinal, es el centro, es el motor de todo el Evangelio. Porque si Jesús hubiera venido, si hubiera hecho hombre como lo hizo, hubiera caminado en la tierra, hubiera hecho todos los milagros que hizo, hubiera ido a la cruz, hubiera muerto por nuestros pecados, se hubiera entregado como hemos recordado en estas imágenes, pero no hubiera resucitado, nuestra fe no tendría sentido. Pablo lo dice en estas palabras en 1 Corintios 15. Dice el apóstol Pablo, una anunciación muy fuerte, pero la tenemos que entender, iglesia, porque no podemos conformarnos a vivir sin una revelación de la resurrección de Cristo. No, yo conozco al Jesús que hace milagros. No, yo me acerco al Jesús que habla y predica y enseña. No, yo me acerco al Jesús que se mueve entre la gente. Está bien, pero si nos perdemos de entender y vivir bajo ese entendimiento de lo que sucedió en este día que hoy recordamos, la resurrección, vamos a vivir como esos dos, con nuestros ojos velados. Fíjate lo que dijo Pablo, 1 Corintios 15, 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Para qué voy a predicarte? ¿Para qué vamos a predicar el Evangelio a otros? ¿Para qué vamos a anunciar el Evangelio a otros si Cristo no hubiera resucitado? ¿Qué les vamos a anunciar?
Y yo sé que estás pensando, no me estás desprestigiando la muerte de Jesús. No, la muerte de Jesús, por ella estamos aquí con perdón, con gracia, tenemos oportunidad, hemos sido perdonados, no somos condenados por nuestro pecado. Pero si Jesús hubiera nada más muerto por nosotros y se hubiera quedado en esa tumba y no hubiera resucitado, tu fe y la mía, como termina este versículo, vana también es nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Si Jesús se hubiera quedado en esa tumba, sí, qué maravilla su vida en la tierra, qué maravilla que se subió a esa cruz, gracias Señor. Pero sin lo que hoy celebramos, ¿qué fe tendríamos? ¿Qué predicaríamos a otros? Porque Él resucitó es que tú y yo tenemos vida hoy y en la eternidad. Si Jesús no hubiera resucitado, tú y yo no tendríamos vida y victoria hoy. Acabamos de cantar sobre la victoria de Cristo. Eso fue porque Jesús resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, no hubiera vencido a la muerte y no nos daría victoria a ti, a mí hoy para todo lo que tenemos por delante. ¿Sí o no? Entonces lo que celebramos hoy es el centro. Por eso estamos aquí. Jesús resucitó. Su victoria es la tuya y la mía. Su resurrección es la tuya y la mía. Y estos dos, dice la historia, lo acabamos de leer, que estaban tristes. Es la historia cambia, vamos a leer el final antes de darte los 3 puntos que te quiero dar. Mira cómo termina, dice, nos hemos quedado en el 30, ¿verdad? Vamos al 31. Dice, entonces les fueron abiertos los ojos y los reconocieron. Ahora Jesús resucitado. Pero Él desapareció de la presencia de ellos, se esfumó. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Levantándose en esa misma hora, se les fue el desánimo, se les fue las dudas, se les fue el por qué nos ha dejado así el maestro. Se levantaron y regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado. Y se le apareció a Simón, a Pedro, y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. O sea, no sé si ves la diferencia entre 2 discípulos desanimados, desalentados y desesperanzados antes de que sus ojos fueran abiertos y hubieran a un Cristo resucitado. Ven a Jesús y corren de nuevo a Jerusalén. Se lo vinieron caminando y charlando, me imagino, tranquilos, pero volvieron corriendo porque llegaron a donde estaban los discípulos. Momentos después Jesús se les aparece a todos. Toda nuestra perspectiva de vida y esperanza cambia cuando conocemos a un Cristo, no solo el que sana, no solo el que salva, no solo el que hace milagros, no solo el que caminó en esta tierra, no solo el que murió, cuando conocemos a un Cristo que resucitó. La revelación de Jesús resucitado es tu esperanza y la mía. Y de eso quiero hablarte. Porque estos dos estaban desalentados y desesperanzados, como hemos leído, ¿verdad? Tristes, sin entender. Y ese hombre nos dijo que venía y estaban en un desaliento. Y quiero hablarte de 3 tipos de esperanza que la resurrección trae. Porque la esperanza se traduce en fe para nosotros. Esperanza es el ánimo por lo porvenir. Esperanza es la seguridad por lo que viene. Tenemos esperanza en lo que vendrá. Tenemos esperanza en el hoy. En lo que estamos viviendo hoy. No desmayamos porque hay esperanza. No nos rendimos porque tenemos esperanza. Vivimos en un mundo desesperanzado, ¿verdad? No hay mucha esperanza si miras hacia adelante en este mundo. ¿Qué nos espera? Gobiernos injustos, gobiernos corruptos, países que se entran en guerra, que hay conflictos entre países, gente que muere por esas guerras, hambre en países que viene por la injusticia de algunos gobiernos, ¿sí o no? Tú miras hacia adelante en el panorama mundial, no hay mucha esperanza. Es más bien hay desesperanza. Muchos jovencitos que hoy se casan dicen, me planteo hasta si tener un hijo o no,
Porque ¿en qué mundo va a vivir mis hijos, mis nietos, mis bisnietos? Si esto cada vez está más corrupto, si esto cada vez hay más guerras, cada vez hay más injusticias, cada vez hay más hambre. Pero nosotros tenemos esperanza en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Si Él no hubiera resucitado, no habría esperanza en nosotros. Y te lo explico en 3 tipos de esperanza que nos trae la resurrección. Número 1, esperanza a un futuro con Jesús. Y te leo este increíble versículo de 1 Corintios 15. Si hoy te quedas con deseo de profundizar más en la resurrección, léete todo el capítulo 15 de Corintios. No es muy largo, pero es el capítulo que más habla sobre la resurrección en el Nuevo Testamento. Léetelo, te va a enriquecer mucho. Dice así el versículo del 20 al 23. Escucha bien estos versículos, porque esta es nuestra esperanza de un futuro con Jesús, porque Jesús resucitó. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y para más dato, el domingo que Jesús resucita en la historia fue un domingo que se celebraba la fiesta de primicias entre los judíos. ¿Recuerdas esa fiesta donde llevaban los primeros frutos? Era ese domingo, tocaba esa fiesta ese domingo que Jesús resucitó. Dice que es las primicias de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, porque entró el pecado, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Esto nos da tal esperanza que porque Él resucitó, tú y yo vamos a resucitar juntamente con Él. ¿Entiendes eso? La muerte ya no tiene poder sobre ti porque Él la venció. Si Jesús no hubiera resucitado, sales de aquí, te pilla un coche, Dios no lo quiera y hasta luego. Pero pase lo que pase esta tarde, mañana, tu esperanza y mi esperanza es que el día que yo me vaya de este lugar, yo voy a resucitar en Cristo. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Esa resurrección y ese poder lo vivimos ya aquí hoy. Hoy puedes vivir en ese poder de la resurrección, esa vida de Cristo en ti. Ya no estamos muertos al pecado, ahora la vida de Cristo está en nosotros porque Él resucitó. Pero te hablo de la esperanza futura. Tú sabes que el temor más grande cuando hablas con alguien ahí fuera es a la muerte. ¿Sí o no? Te has parado a hablar con vecinos, amigos, y aunque te digan de primeras, no, yo no le tengo miedo, quédate media hora hablando más. Acaban diciéndote, bueno, sí, me asusta caer enfermo, me asusta un accidente, me asusta, tengo miedo. ¿Qué pasará después? De la gran pregunta, ¿verdad? Del ser humano. ¿Qué pasará después de la muerte? ¿Qué hay después de esto? Y hay cierto temor y miedo en la humanidad por esas preguntas. Hay un miedo a morirse. Hay un miedo a ¿qué va a pasar? Y mi vida voy a sufrir, ¿qué me va a pasar? Y Jesús nos resuelve esa pregunta existencial de todo ser humano en su resurrección. Porque Él ha resucitado. Pase lo que pase mañana, pasado, Dios quiera que muchos años más estemos aquí, pero ese día resucitaremos y nos iremos con Él. ¡Aleluya! La muerte no te va a vencer. La muerte ya no va a tener poder sobre ti. Y es porque Jesús la venció. Si Jesús no hubiera vencido a la muerte, estamos fritos, ¿verdad? Pero vamos a vencer a la muerte. Y la muerte no se va a enseñorear de ti ni de mí, porque Él ya la venció, porque resucitó. ¡Wow! ¿Tú entiendes la esperanza que eso trae en nosotros? A lo mejor sí estás aquí, a lo mejor hasta batallas con miedo a la muerte. Necesitas encontrar el poder de la resurrección. Si hay temor en ti, en tu corazón, a la muerte, dile al Espíritu Santo, luego vamos a orar, revélame la resurrección de Cristo. Revélame a un Cristo resucitado, porque tú no le tienes que temer a la muerte. Si Cristo está contigo, tú no le tienes que temer al mañana, a la muerte, a un accidente, a pensamientos a veces que nos invaden y nos llenan de temores. Tú no le tienes que tener miedo a todo eso, porque Él ya lo venció y porque Él resucitó. Esa es nuestra esperanza. Segundo tipo de esperanza que nos da la resurrección. Tenemos esperanza en esta vida
a través y en toda circunstancia. Hace un momento lo hemos cantado y te lo recordaba ahora. Jesús en esa cruz y al resucitar, Él trajo victoria, Él venció. Luego acabamos de bailar y de cantar, ¿verdad? Él venció, Él venció. Ahora, no lo podemos solo decir con nuestra boca y cantar y bailar, sino que tiene que ser una revelación de esa resurrección, que Él, al salir de esa tumba, nos dio la victoria. ¿Tú entiendes que su victoria es tu victoria? Tú no te tuviste que subir a esa cruz, tú no te tuviste que salir de esa tumba, Él lo hizo para darte a ti la victoria. ¿Entiendes eso? ¿Eso qué quiere decir? Que ya ninguna circunstancia, por adversa, por difícil que sea, va a tener victoria en mi vida. Yo puedo atravesar muchas circunstancias difíciles, pero esas circunstancias no me van a vencer. Es más, Dios las va a usar para que yo tome un carácter más como Él. Dios les va a dar la vuelta, ¿verdad? Aun incluso cuando son circunstancias por tus propios errores, cuando por la gracia de Dios nos ponemos en humildad delante de Dios, Dios lo vuelve para nuestro bien y nos da la victoria en esas circunstancias. Porque, seamos sinceros, la mayoría de los marrones en los que estamos ha sido por nosotros. Otros no vienen, pero muchos de ellos nos hemos metido solitos. Tomamos malas decisiones, no escuchamos a veces a quien tendríamos que escuchar, nos creemos los más listos de la película y pues nos vamos comiendo en la vida nuestras propias consecuencias. Pero aunque sea por eso, o sean cosas que Dios traiga o Dios permita, Dios en su misericordia y por esa resurrección nos va a dar la victoria en esas circunstancias. Entonces no es que niegue o evada lo que estoy viviendo, no, si es dolor, es dolor. Pero yo tengo la victoria en Jesús porque Él salió de esa tumba y Él venció. Entonces esa es mi esperanza. Que viva lo que viva yo en esta tierra, por más difícil que sea, muertes de un familiar, circunstancias difíciles económicas. Estamos en un mundo donde hay problemas. No estamos en un mundo perfecto, sino imperfecto. Venga lo que venga, mi esperanza es que, como Él resucitó, yo tengo la victoria. Y ahora yo puedo pararme seguro y firme y decir, estoy viviendo esto es temporal, Dios tiene un propósito y Él me va a sacar y me va a dar la victoria. A lo mejor no es mañana, a lo mejor es pasado, a lo mejor es al otro, cuando tú quieras, Señor, pero yo tengo la esperanza y la seguridad de que en ti tengo la victoria, porque tu victoria es la mía, Señor. ¿Eso es esperanza, sí o no? Eso es esperanza en todo lo que vives. Ahora, demos la vuelta a esto. ¿Por qué narices vivimos desesperanzados tantas veces? Porque a lo mejor tú me estás escuchando y dices, yo no vivo así, yo tengo a Cristo y yo no vivo así. A mí me tumban las circunstancias. A mí, a la primera de cambio que se complican las cosas, yo me siento desesperanzado, me siento que no hay solución, me siento deprimido, me siento triste. Ahora, la respuesta es lo que te estoy diciendo. No es porque las circunstancias sean mayor que lo que tú portas, que es la presencia de Dios, que sea Dios mismo. No es porque no estés listo para vivir esas circunstancias. No es porque sean más grandes que la fuerza que tú tienes. No es porque seas débil. No. Te sientes de esa manera porque aún no has visto al Cristo resucitado. Te sientes como esos dos antes de que se les abrieran los ojos. ¡Ay, madre mía! ¡Qué desesperanza! Y yo que tenía todas mis esperanzas en ese maestro y dijo que iba a volver y han pasado 3 días y no está. ¿Y será que nos engañó? ¿Será que no era? ¿Será que te suena algo a veces de cosas que pasan por tu interior? A mí sí. Situaciones adversas nos traen todas esas dudas. ¿Será que no soy tan fuerte como Dios dice? ¿O como Dios dice que su fuerza está en mí? ¿Será que no estoy listo para pasar estas circunstancias? ¿Será que Dios se equivocó conmigo? ¿Será que Dios no me ama tanto? Y andamos en toda esa desesperanza. Y el punto no es la circunstancia que tú no puedas superarla o que no puedas vivirla. No. Es que todavía no hemos visto al Cristo resucitado. Caminamos con un Jesús, pero no nos damos cuenta que es el resucitado. Esto es como, ves el pasaje y dices, ¿cómo pudieron no darse cuenta que era Jesús? Claro que su forma corpórea no era la misma,
Pero ¿cómo pudieron no verle? O sea, habían estado con él. Seguro habían comido con él varias veces. Seguro le habían escuchado multitud de veces. Aunque su forma corpórea no fue la misma. Sus modismos, su hablar. ¿Me explico? Pero es que ahora era un Cristo resucitado. Era diferente. Es que no es lo mismo caminar bajo la revelación de un Mesías, de un Jesús que vino, que salvó, que murió, a caminar bajo la revelación de un Cristo resucitado. No es lo mismo. La revelación de la resurrección es la que te hace mirar una circunstancia, no es tu power, no es tu subidón, no. Que a veces miramos a la circunstancia como yo puedo con ella y a veces son puras emociones porque estoy en el pico del subidón. Se te va a ir mañana, pasado, al siguiente golpe se te va a esfumar. La revelación de Cristo resucitado no se te esfuma. ¿Me estás entendiendo? Hay atmósferas de la presencia de Dios que, wow, nos dan el subidón, ¿verdad? Y es bueno, porque esa atmósfera nos acerca a Jesús, nos da la oportunidad de tomar decisiones, ablanda nuestro corazón. ¿Qué mayor atmósfera tenían estos dos que caminar con el Maestro? No jorobes. Eso es mayor atmósfera que aquí venga la presencia de Dios al catapún. Estaban caminando con Jesús. ¿Se transformó su vida por eso? No. Una atmósfera no te transforma. Te puede acercar, te puede mostrar, te puede alentar, pero se va a quedar en solo un subidón emocional si no buscas una revelación. Es la revelación de su resurrección la que te hace levantarte mañana, no tu subidón de ánimo. Ay, qué acostumbrados estamos a eso en las iglesias. Yo soy muy bruta con este tema porque me rebelo mucho contra esto. Estamos bien acostumbrados al momento donde hay power en mis emociones. De eso no va la vida cristiana. La vida cristiana no va de momentos power, va de fe y revelación de quién es Cristo. Y eso te mantiene en el momento de pura tristeza. Ahí no hay subidón. Cuando estás en el piso con dolor, con tristeza, ahí tus emociones no te acompañan. Ahí es tu revelación. Yo sé que Él ha resucitado. Yo sé que Él me da la victoria. Yo sé que Él ha vencido. Y mis emociones van por otro lado. Me están diciendo, déjalo todo, tira la toalla. Es que la vida no es de emociones. Esas emociones o las sujetamos a Cristo o estamos sujetas a ellas y vendidos. Pero en ese momento donde la emoción no acompaña, ¿qué es lo que te da la esperanza y la sujeción? La revelación. Tú venciste y tu victoria es mi victoria. Yo no me voy a rendir. Yo no voy a tirar la toalla. Yo no me voy a dejar vencer por esta situación porque yo tengo la victoria porque tú me la has dado. ¿Sí me explico? Eso es la esperanza. Y número 3, Josué, si me ayudas. Su resurrección es la esperanza para todos, la esperanza para tu familia, la esperanza para los que te rodean. Hay una historia en la Biblia con Jesús, que es la de María y Marta, ¿recuerdas? Es a Marta quien le da esa gran revelación. Yo soy la resurrección y la vida, ¿recuerdas? Se la da a una mujer que se llama Marta. Las Martas somos guays, se nos da una parte especial. Fue una gran revelación esa. O sea, fue brutal. Jesús le estaba diciendo a la hermana de Lázaro, que acababa de morir Lázaro, le estaba revelando, tu hermano va a resucitar, tranquila. Y después yo voy a resucitar, yo voy a morir y voy a resucitar. O sea, tranquila, hay esperanza. Estás en un agobio porque tu hermano se ha muerto. ¿Recuerdas la respuesta de Marta y María cuando ven a Jesús? Jesús como que llega días después que le avisan. ¿Te acuerdas la historia? Creo que está en Juan capítulo 11, no lo he buscado, pero bueno, si no lo buscas ahí en Google. ¿Te acuerdas que están inquietas porque le dicen, Jesús, Lázaro está enfermo? Era uno de sus mejores amigos. Y Jesús no va corriendo a sanarle. Se tarda unos días en llegar. Y cuando llega, Lázaro ya se ha muerto. Entonces estas dos están como, o sea, sí te creemos, Jesús, te amamos, o sea, eres el Señor, pero podías haber venido antes. O sea, ¿qué mismo te daba venir hace 3 días? Mi hermano lleva 3 días muerto. Tú tienes el poder para sanarle. Si hubieras venido 3 días antes. Están como desesperanzadas también, ¿sí o no? Si recuerdas la historia o luego la quieres leer y recordar.
Y en medio de esa desesperanza, Jesús le da esa revelación a Marta. Tranquila, Marta, si crees vas a ver mi gloria. Yo voy a resucitar. No se lo dice así de explícito, pero le está hablando de una resurrección. Ahora yo te hago esta pregunta. ¿Qué es más sorprendente y poderoso? ¿Una sanidad o una resurrección? Contesta, te pregunto. Puedes decir fuerte, no hay margen de error, tranquilo. ¿Qué impacta más? ¿Una sanidad de no sé qué enfermedad tenía Lázaro? No sé si era, yo qué sé, me lo voy a inventar lo que te diga. O que esté muerto y como Jesús hizo, Lázaro, sal fuera. Es mucho más sorprendente, ¿verdad? Jesús le estaba dando la revelación de la esperanza que tenemos que tener tú y yo en esa resurrección para todos los que nos rodean. A veces nuestras familias o las personas que nos rodean o las circunstancias están bien enfermos. Entiéndeme bien, no hablo solo de una enfermedad física. Y nosotros andamos como María y Marta. Señor, ¿por qué no sanas? Señor, ¿por qué no le sanas? Señor, ¿por qué no lo tocas? Señor, ¿por qué no arreglas esta situación? Señor, y mi marido, Señor, y mi mujer, Señor, y mi hijo, Señor, y mi hija. Y andamos en esa desesperanza, ¿sí o no? Señor, ¿por qué no haces algo? Señor, ¿por qué no tocas ya su corazón? Señor, ¿por qué no le sacas a mi hijo de este vicio? Señor, ¿por qué no lo rescatas de esta situación que está viviendo? Y nos vamos a Jesús con la misma desesperanza que Marta y María. Y estamos a un paso de descubrir, cuando Jesús nos revela que Él es el resucitado, de descubrir que lo que Jesús va a hacer después. Que no te quedes en ver lo que está pasando ahora y en tu pensamiento de Jesús no está haciendo nada. Que lo que Él va a hacer después es mucho más grande. Él tiene mucha más gloria en lo que va a suceder después y Él se va a manifestar de manera más increíble. Esto duró 3 días, pero hay enfermedades en nuestra vida que pueden durar años y la desesperanza nos toma. Y esto no se trata de automotivarte o de decir no, se trata de revelación. Cuando Jesús se te revela como el Cristo resucitado, tú empiezas a tomar esperanza en que en su resurrección hay vida para tu familia. Hay respuesta para tu familia. En su resurrección, como ocurrió con María y Lázaro, ese poder de la resurrección, le estaba diciendo Jesús, tranquila Marta, que las Martas somos muy nerviosas. Queremos todo ya, ¿verdad? Y queremos entenderlo todo. Marta quería entender por qué no viniste, Jesús, por qué no lo sanaste. Tranquila, qué paciencia tenía Jesús con Marta. Igual que la tiene con esta Marta. Y contigo también, ¿eh? Contigo también. Pero Jesús le tiene tanta paciencia, le dice, tranquila Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto como Lázaro, que ya lleva 3 días y huele mal, aunque esté muerto va a vivir. Le estaba anunciando su muerte y su resurrección. Le estaba anunciando el poder más fuerte que podemos experimentar aquí en la tierra, que es el de la resurrección de Cristo. Le estaba profetizando la muerte de Lázaro. Es un cuadro profético que apunta a la resurrección de Jesús. La muerte de Lázaro estaba diciendo a todos los presentes, yo no soy un Dios de muerte, yo soy un Dios de vida. Yo no me quedo con el panorama que tú puedes tener ahora de muerte, de enfermedad, de situaciones difíciles. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si crees en mí, te está diciendo el Señor en esta mañana, el poder de mi resurrección va a operar en ti y en tu familia. Pero necesito que vivas y me conozcas como el Cristo resucitado. No te conformes a solamente seguir al Jesús que anduvo en la tierra, que murió en la cruz. Increíble todo eso. Sin eso, ¿qué haríamos, verdad? Pero no te conformes solo con eso. Dile, Señor, revélate a mi vida como el Cristo resucitado.
Y vas a experimentar, como Pablo aquí decía, también dice en Filipenses 3, no lo busques, no hace falta que lo pongáis tampoco, pero hay una parte en el versículo 10 que dice, palabras de Pablo, quiero conocer a Cristo, quiero experimentar el poder de su resurrección. ¡Wow! Y lo decía Pablo, que aunque se convirtió después, pero era un contemporáneo de Jesús también. Claro que le había visto, claro que había escuchado de él. Y dice, Señor, quiero conocerte y quiero caminar y vivir en el poder de tu resurrección. Eso es lo que yo anhelo que tú pidas en esta mañana y se lo pidas al Espíritu Santo. Señor, mañana me quiero levantar y pasado mañana, y aunque vengan circunstancias que quieran vencerme, yo quiero caminar en el poder de tu resurrección. Yo no quiero caminar en mi propio poder, yo no quiero caminar en mis propios sentidos, yo no quiero que las cosas me venzan a mí, yo quiero caminar en el poder que tú me diste al salir de esa tumba. Yo quiero saberme que tengo la victoria porque tú venciste y no dudarlo porque me encuentre como encuentre. Yo quiero vivir bajo esa revelación. ¿Entiendes lo que es una revelación? Una revelación es algo que te ha sido mostrado a tu interior y que no hay ninguna circunstancia alrededor que pueda apagar esa verdad. Eso es una revelación. No camines por sentimientos, no camines por subidones, no camines por vibra, camina por revelación. La revelación se graba en tu interior y luego te toca echarle fe para creer en esa revelación. Tienes la victoria porque tenemos la victoria. Levántate. Si me puedes poner y leemos todos juntos para terminar. Juan 14, 18 y 19. Juan 14, 18 y 19 dice esto. Te voy a pedir que lo leamos juntos a la de 3, ¿ok? Pero quiero que lo leas así, no. Vamos a leerlo con power, ¿vale? Vamos a leerlo con ánimo. 1, 2, 3. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Son palabras de Jesús. Jesús les estaba anunciando y diciendo, dentro de poquito no me vais a ver. Yo me voy a ir con el Padre. Y es necesario. Esto tiene que pasar. Pero no os olvidéis de porque yo vivo. Les está hablando de su resurrección. Si se hubiera quedado en esa tumba, ¿tendría sentido estos versículos? ¿Sí o no? No. Jesús estaba hablando, yo me voy a ir, voy a morir, pero voy a resucitar. Y porque yo vivo, es que tú vas a poder vivir, no solo en esta tierra, bajo ese poder de resurrección, sino toda la eternidad. Aleluya. ¿Cuántos están agradecidos por esto en esta mañana? Pues ahora vamos a orar. Apláudele fuerte al Señor. Déjame orar y desde tu corazón que se lo puedas agradecer al Señor. ¿Sabes que el diablo nos anestesia para no gozarnos por esto? ¿Entiendes eso? El diablo te anestesia y me anestesia de tantas maneras que nos mata la alegría de esta noticia. Jesús ha resucitado. Te anestesia con tus problemas, con tus propios pensamientos, con desánimo. Revélate ante eso. No seas un rebelde, entiende bien lo que digo. Revélate ante la anestesia que el diablo pone para no gritar y estar feliz de que Él ha resucitado y de que tenemos esperanza porque Él resucitó. Revélate. Un día que estés triste, que estés apagado, dile no, en el nombre de Jesús. Él ha resucitado y esa es mi alegría. Esto es temporal, esto es pasajero. Yo tengo esperanza en el que resucitó. Amén. Déjame orar por ti. Pon tu mano en tu corazón. Si quieres una revelación de esa resurrección y de ese Cristo resucitado. Señor, te damos
Tantas gracias. No tenemos palabras, Señor. No tenemos palabras, Jesús. Señor, recordamos en este día que tú venciste a la muerte. Y te doy las gracias porque ya la muerte no tiene poder sobre mí. Tú venciste el pecado, tú nos diste la victoria.